El reloj de la cocina marcaba más de las 9 de la noche, mientras yo estaba en el fregadero, mis manos moviéndose automáticamente a través de la familiar tarea de lavar los platos. El agua estaba demasiado caliente, pero ya apenas lo notaba. Estos momentos de tranquila rutina se habían convertido en mi refugio, el único momento en que la casa parecía que todavía me pertenecía. Mi hijo, David, estaba sentado a la mesa de la cocina detrás de mí, deslizando el dedo por su teléfono con esa intensidad particular que significaba correos electrónicos del trabajo. Siempre correos electrónicos del trabajo. A sus 42 años, se portaba con la confianza de un hombre que había construido algo importante en el mundo, y yo estaba orgullosa de eso, de verdad que lo estaba. Pero en algún momento del camino, esa confianza se había endurecido hasta convertirse en algo que dejaba poco espacio para la mujer que había sacrificado todo para ayudarle a ser quien era. Mamá, ¿te acordaste de llamar a la aseguradora por la antigua póliza de papá? Su voz llevaba ese matiz de impaciencia que se había vuelto tan familiar últimamente, el tono que usarías con alguien en cuya memoria ya no confías. Me sequé las manos con el paño de cocina, uno sencillo de color azul que tenía desde hacía años, suave por incontables lavados. Sí, David. Llamé el martes. El representante dijo que... Bien. Y pediste cita con el doctor Rodríguez para lo de tu tensión, ¿verdad? Las preguntas venían como elementos de una lista de verificación, cada una confirmando que yo seguía siendo lo suficientemente funcional como para manejar las responsabilidades básicas de un adulto, sin convertirme en una molestia mayor de lo que ya era. No había una preocupación genuina en su voz, ningún interés real en mis respuestas, solo el hijo cumplidor que se aseguraba de que su madre mayor no olvidara nada importante. Lo hice. Me giré para mirarle, esperando cruzar su mirada, tener una de esas conversaciones reales que solíamos compartir cuando volvía del colegio, con problemas o sueños, o una simple emoción por su día, pero su atención permanecía fija en la pantalla luminosa en sus manos. El silencio se estiró entre nosotros, lleno solo por el zumbido del frigorífico y el sonido distante de su esposa, Marta, riendo por algo en la televisión del salón. Apenas me había reconocido cuando llegaron a cenar antes, ofreciéndome un beso rápido en la mejilla antes de preguntarle inmediatamente a David sobre sus planes de fin de semana, como si yo no estuviera justo allí esperando escuchar sobre su nuevo trabajo o cómo le iba a la pequeña Emma en el parvulario. Yo había preparado la comida favorita de David, el mismo asado de ternera que había hecho para su cumpleaños todos los años desde que tenía 7, las mismas patatas y zanahorias, la misma salsa rica que una vez le había hecho sonreír y agradecerme con aprecio genuino. Esta noche, había comido mecánicamente mientras hablaba sobre las hipotecas y las previsiones trimestrales de su empresa con Marta, tratando mi cocina como mero combustible, no como el amor hecho tangible. Mamá, tenemos que hablar de tu forma de conducir. Las palabras de David me interrumpieron con una precisión casi quirúrgica. Finalmente levantó la mirada de su teléfono, pero su expresión no mostraba calidez, solo la evaluación clínica de alguien que valoraba un problema que necesitaba solución. Mi corazón comenzó a latir más rápido, como lo hacía en esos momentos en que sientes que algo importante está a punto de ser arrebatado. Mi coche representaba más que transporte. Era libertad, independencia, la capacidad de elegir cuándo salir de casa y a dónde ir sin pedir permiso, ni esperar a que la agenda de otro se adaptara a la mía. ¿Qué pasa con mi forma de conducir? Mantuve la voz firme, aunque mis manos habían comenzado a temblar ligeramente. Las junté a mi espalda, decidida a no mostrar debilidad. A la madre de Marta tuvo que retirarle el carné el año pasado, y ha sido mejor para todos, más seguro. Se recostó en su silla, adoptando la postura de alguien que emite un veredicto razonable que no puede ser cuestionado. Tienes 73 años, mamá. Tus reflejos ya no son lo que eran. El número flotaba en el aire entre nosotros como una acusación. 73, como si mi edad me descalificara automáticamente para tomar mis propias decisiones, como si la mujer que había navegado 46 años de matrimonio, criado a un hijo exitoso y gestionado un hogar a través de innumerables desafíos, se hubiera vuelto de repente incapaz de un juicio básico. No he tenido ningún accidente, dije en voz baja. No se trata de los accidentes que han ocurrido, se trata de prevenir los que podrían ocurrir. Su tono llevaba la paciencia de alguien que explica algo obvio a un niño.
Estamos pensando en apuntarte a uno de esos servicios de transporte para mayores. Son muy fiables. Servicios de transporte. Me imaginé esperando junto a la ventana como un paquete que hay que recoger. Mi vida reducida a citas programadas y la conveniencia de extraños a los que se les paga por tolerar mi presencia. La libertad de ir al supermercado cuando necesitara leche, de visitar a mi amiga Elena al otro lado de la ciudad, de simplemente sentarme en mi coche y recordar lo que se sentía al ser independiente. Todo se esfumaría. La voz de Marta llegó desde el salón, hablando de algún restaurante que quería probar para su cena de aniversario el mes que viene. La ironía no se me escapó. Ellos conducirían donde quisieran, cuando quisieran, mientras yo esperaba un transporte asignado para llevarme a las citas médicas y a la farmacia. ¿Has hablado de esto con Emma?, pregunté, buscando desesperadamente alguna conexión con la nieta que todavía se iluminaba al verme, que todavía me pedía mis historias, y parecía genuinamente feliz cuando asistía a sus eventos escolares. La expresión de David se tensó. Emma tiene 5 años, mamá. Ella no entiende de decisiones de adultos. Pero lo que realmente quería decir era que la opinión de Emma no importaba, porque todavía me quería incondicionalmente. Todavía me veía como la abuela Clara que hacía las mejores galletas, y recordaba cada detalle de sus historias favoritas. Su voz no podía llevar el peso necesario para equilibrar sus preocupaciones prácticas con mis necesidades emocionales. Asentí lentamente, reconociendo la futilidad de la discusión. Esto no era realmente una conversación, era una notificación. La decisión ya se había tomado, probablemente durante una de esas charlas entre David y Marta que tuvieron lugar en el coche de camino, o mientras yo estaba en la cocina preparando la comida que habían consumido sin comentarios ni gratitud. En esta tranquila cocina, me di cuenta de que algo estaba terminando, y no estaba segura de lo que tomaría su lugar. Los platos estaban terminados, la cocina limpia, pero yo seguía de pie en el fregadero, mirando por la ventana al barrio donde había vivido durante 37 años. Cada casa guardaba recuerdos de vecinos que nos habían dado la bienvenida, de niños que habían crecido junto a David, de parejas que habían envejecido juntas como Tomás, y yo habíamos planeado hacer antes de que el cáncer se lo llevara hace 3 años. Ahora, yo era la viuda mayor a cuya conducción preocupaba a su hijo, cuya presencia en las cenas familiares se sentía más como una obligación que como una celebración, cuyas comidas, cuidadosamente preparadas, se consumían con el mismo entusiasmo que la gente mostraba por la comida de avión. El teléfono de David vibró con otro mensaje, y su atención regresó a la pantalla, como si nuestra conversación sobre mi coche se hubiera resuelto por completo. En su mente, probablemente así había sido. Había identificado un problema, propuesto una solución, y esperaba que yo lo aceptara con la gratitud apropiada para alguien cuya seguridad y bienestar estaban siendo gestionados cuidadosamente por adultos responsables. Pero mientras estaba allí, en la creciente oscuridad, viendo cómo la ventana de la cocina me devolvía mi propia imagen, me pregunté cuándo exactamente había dejado de ser una persona con deseos y opiniones, y había empezado a ser un problema que necesitaba un manejo cuidadoso. Mañana, probablemente estaría de acuerdo en entregar las llaves de mi coche. Mañana, probablemente sonreiría, asentiría y expresaría aprecio por su preocupación. Pero esta noche, en esta tranquila cocina donde había alimentado a mi familia durante décadas, sentí que algo se agitaba dentro de mí que aún no podía nombrar. Se sentía como el principio del adiós. La mañana siguiente llegó con la clase de luz gris de octubre que hacía que todo pareciera cansado. Me senté a la mesa de la cocina con mi café, viendo el vapor subir de la taza que Tomás me había regalado por nuestro 20º aniversario. El mejor compañero de café del mundo, ponía, aunque en estos días normalmente era la única que lo veía. David se había ido temprano al trabajo, apenas deteniéndose para agarrar su taza de viaje y murmurar algo sobre recoger los papeles de la matrícula de mi coche más tarde. Ningún beso de despedida. Ninguna mención de cuándo podría volver. Marta ya se había llevado a Emma al parvulario antes de que yo siquiera bajara las escaleras, aunque pude escuchar la voz de Emma preguntando por mí, mientras recogían mochilas y fiambreras. ¿La abuela Clara vendrá a mi función de baile?, había preguntado Emma, su pequeña voz subiendo por los conductos de la calefacción. Ya veremos, cariño. La abuela se cansa fácilmente estos días.
había respondido Marta, y sentí algo frío instalarse en mi pecho. Yo no estaba cansada. Tenía 73 años, no 93, y había estado esperando la función de Emma durante semanas. La casa se sentía diferente ahora, como un hotel donde yo era una huésped de estancia prolongada en lugar de la dueña. David y Marta habían reorganizado gradualmente las cosas para adaptarlas a sus preferencias. Habían movido mi sillón de lectura de su sitio junto a la ventana, reemplazado mis paños de cocina por unos que encajaban mejor con su estética, guardado mi colección de cajas de recetas en el sótano, porque hacían que la encimera pareciera abarrotada. Yo lo había visto suceder, un pequeño cambio a la vez, cada alteración presentada como una sugerencia útil o una mejora. «Mamá, ¿no estarías más cómoda en el salón si movemos un poco los muebles? Estos paños nuevos absorben mucho más que los tuyos viejos. Encontramos un gran sistema de organización para el sótano. Te encantará el espacio que libera». Cada vez, yo había asentido y sonreído porque quería ser complaciente. Quería mostrarles que podía adaptarme, que no era una de esas madres mayores tercas que se resisten a cada cambio. Pero ahora, sentada en mi cocina que ya no se sentía del todo mía, me di cuenta de cuánto de mí misma había permitido que se empaquetara en aras de mantener la paz. Mi amiga Elena llamó alrededor de las 10. Su voz brillante con la clase de energía que yo recordaba tener no hace tanto. «Clara, querida, voy a ese nuevo mercado semanal del centro. ¿Quieres venir? Supuestamente tienen los churros con chocolate más increíbles». Me encontré mirando hacia la entrada donde mi coche todavía estaba aparcado, aunque por cuánto tiempo, no lo sabía. Me encantaría, Elena, pero David piensa que ya no debería conducir. El silencio al otro lado de la línea se extendió lo suficiente como para volverse incómodo. Elena me conocía desde hacía 15 años. Me había visto conducir con confianza a través de nevadas y navegar por el tráfico denso de la autopista durante nuestros viajes de compras al centro comercial. «¿Desde cuándo?», preguntó finalmente, su tono cuidadoso pero incisivo. «Desde ayer, aparentemente». Intenté mantener la voz ligera, pero incluso yo podía escuchar la amargura que se colaba. «Está preocupado por mis reflejos. Tus reflejos están bien, Clara. Mejores que los míos. Y acabo de renovar mi carné por otros 5 años». La indignación de Elena en mi nombre se sintió tanto validante como, de alguna manera, peligrosa, como si aceptar la simpatía pudiera hacer que esta situación fuera más real de lo que estaba lista para manejar. Después de colgar, deambulé por mi casa, viéndola con ojos nuevos. En el salón, los papeles de trabajo de David estaban esparcidos por mi mesa de centro, como si el espacio hubiera sido reclamado para propósitos más importantes que mi lectura de la tarde. Las revistas de Marta estaban apiladas en mi estantería, empujando mis propios libros hacia la esquina lejana, donde eran más difíciles de alcanzar. Incluso el frigorífico contaba una historia de desplazamiento gradual. Las verduras ecológicas de Marta ocupaban la mayor parte del cajón de las verduras, mientras que mis comestibles más sencillos eran empujados hacia la parte trasera. Su leche de coco y sus galletas sin gluten ocupaban el lugar privilegiado, mientras que mi yogur favorito había sido relegado al estante de la puerta, donde era fácil olvidarlo. Abrí el cajón de fotos de la cocina, el único lugar que no habían reorganizado, y saqué fotos de la fiesta de cumpleaños de Emma del mes pasado. Ahí estaba yo en varias tomas, sentada ligeramente apartada del grupo familiar, a menudo con la espalda de alguien bloqueándome parcialmente la vista. En una foto, estaba extendiendo la mano para ayudar a Emma con su tarta, pero el brazo de David estaba extendido para detenerme, su expresión sugiriendo que de alguna manera podría interferir con la celebración cuidadosamente orquestada. Al mirar estas fotos, vi lo que había estado tratando de no ver durante meses. Me había convertido en una figura de fondo en mi propia familia, presente pero no central, tolerada pero no atesorada. La tarde trajo una visita inesperada. La madre de Marta, Pilar, llegó con una cazuela y la clase de sonrisa de compasión que la gente usa cuando está a punto de dar noticias que no querrás oír. «Clara, querida, espero que no te importe que me pase», dijo Pilar, acomodándose en mi mesa de la cocina como si fuéramos viejas amigas, en lugar de mujeres que apenas se habían tolerado durante 20 años. «Marta mencionó que tú y David habéis estado discutiendo algunos cambios, y quería compartir mi experiencia. Le serví café de la cafetera que todavía estaba caliente, esperando la sabiduría que había venido a impartir.
Cuando dejé de conducir el año pasado, pensé que sería el fin del mundo, continuó Pilar, revolviendo el azúcar en su taza con deliberada precisión. Pero, honestamente, Clara, ha sido un gran alivio. No más preocupaciones por el tráfico o el aparcamiento o si me acordé de echar gasolina al coche. El servicio de transporte es maravilloso. Gente joven muy amable, y siempre llegan a tiempo. Habló con el entusiasmo de alguien que intenta vender un producto en el que ella misma no estaba del todo convencida de creer. Pero lo que más me impactó fue cómo seguía refiriéndose a que las cosas eran más fáciles y más sencillas, como si el objetivo de envejecer fuera reducir progresivamente la complejidad de la vida hasta que no requirieras nada más desafiante que paseos programados a citas médicas. Marta dice que David está buscando muy buenas opciones para ti, continuó Pilar. Y de verdad, querida, a nuestra edad, ¿no es agradable dejar que la generación más joven se encargue de estos detalles por nosotros? A nuestra edad, como si 73 fuera equivalente a 93. Como si la disposición de Pilar a renunciar a su independencia debiera, de alguna manera, dictar mis elecciones. Asentí cortésmente mientras hablaba, pero por dentro, algo se estaba cristalizando en una claridad que no había sentido en meses. Cuando se fue, llevándose su cazuela y su consejo no solicitado, me quedé en el recibidor y miré las fotos familiares que bordeaban el pasillo. Foto tras foto de los logros de David, graduaciones, ascensos, ceremonias de premios, fotos de los hitos de Emma, sus primeros pasos y fiestas de cumpleaños y funciones escolares, fotos de las reuniones familiares de Marta y las celebraciones navideñas, pero cada vez más, noté, había menos fotos que me incluyeran, y en las que sí aparecía, me veía más pequeña de alguna manera, como si estuviera desapareciendo lentamente, incluso mientras estaba allí. Esa noche, David volvió a casa con comida china a domicilio, la clase de gesto que se suponía que demostraba consideración, pero que en realidad resaltaba lo poco que alguien consideraba lo que yo podría querer para cenar. «Cogí algo de ese pollo al limón que te gusta», dijo, desempaquetando los recipientes en la encimera. Pero no era el pollo al limón que me gustaba. Era el cerdo agridulce del sitio de la otra punta de la ciudad al que solíamos ir cuando él era más joven. Había confundido mis preferencias con las de Marta, un pequeño error que se sintió enorme en sus implicaciones. Comí el pollo al limón sin corregirlo, probando el dulzor artificial que parecía cubrir mi lengua con decepción. Al otro lado de la mesa, David y Marta discutían sus planes de fin de semana. Una cata de vinos, una cena con amigos, una ruta de senderismo que querían explorar. «Mamá, probablemente estaremos fuera casi todo el sábado», dijo David, sin mirarme del todo. «¿Estarás bien sola?» La pregunta estaba formulada como preocupación, pero se sentía más como una notificación. Estarían fuera, viviendo sus vidas, mientras yo esperaba en casa como una mascota a la que hay que revisar, pero que no requiere una participación activa. «Por supuesto», dije, porque ¿qué más podía decir? ¿Que había esperado que me invitaran a algo? ¿Cualquier cosa? ¿Que me hiciera sentir parte de su vida en lugar de una obligación que manejaban a distancia? Mientras recogía los recipientes de comida a domicilio y les veía acomodarse en el salón para ver una película que no me habían preguntado si quería ver, me di cuenta de que algo había cambiado en las últimas 24 horas. La conversación sobre mi coche no había sido sobre seguridad en absoluto. Había sido sobre control, sobre reducir mi capacidad de tomar decisiones independientes que pudieran incomodarles o requerirles que consideraran mis necesidades al hacer sus propios planes. Y sentada allí en mi cocina, escuchando sus risas que llegaban del otro cuarto, entendí que esto era solo el comienzo. El coche era solo la primera cosa que me quitarían en nombre de lo que era mejor para mí. Pero habían cometido un error crucial. Habían asumido que, porque yo había estado callada sobre estos cambios, los estaba aceptando. Habían confundido mi paciencia con pasividad, mi amor con rendición. Estaban a punto de aprender la diferencia. El martes siguiente, decidí hacer las galletas favoritas de Emma. Galletas de canela, con canela extra. La receta que había perfeccionado cuando David tenía su edad y se paraba en una silla a mi lado, midiendo ingredientes con la seria concentración de un pequeño científico. Emma tenía la misma expresión concentrada cuando me ayudó el mes pasado. Sus pequeños dedos cuidadosos con las cucharas medidoras, su cara salpicada de harina cuando terminamos.
Pasé la mañana en mi cocina, el ritmo familiar de hornear trayendo recuerdos de cuando esta casa estaba verdaderamente viva con sonidos familiares. El olor a canela y mantequilla llenaba el aire, y durante unas horas volví a sentirme yo misma, no la carga envejecida que estaban gestionando, sino la abuela que sabía exactamente cómo alegrar el día de una niña. Cuando David y Marta regresaron del trabajo esa noche, Emma irrumpió por la puerta delante de ellos, su mochila rebotando contra sus piernas mientras corría hacia la cocina, donde el aroma a galletas frescas aún perduraba. «Abuela Clara, huele increíble». Me rodeó la cintura con los brazos con el afecto desinhibido que solo poseen los niños de 5 años, y mi corazón dio un vuelco de una forma que no había sentido en semanas. «Hice tus favoritas», le dije, señalando la rejilla de enfriamiento donde esperaban 2 docenas de galletas de canela perfectas. «¿Quieres ayudarme a empacar algunas en una bolsa para tu almuerzo de mañana en el colegio?» Los ojos de Emma se iluminaron con pura alegría, y ya estaba alcanzando el recipiente cuando la voz de Marta cortó el momento como una cuchilla. «Emma, ¿qué hemos hablado sobre los dulces antes de cenar?» El tono de Marta llevaba la autoridad de alguien que claramente había tenido esta discusión antes, aunque nunca conmigo presente. «Y Clara, estamos tratando de limitar su consumo de azúcar. Su profesora mencionó que está teniendo problemas para concentrarse por las tardes. Las galletas de repente se sintieron tontas en mis manos, un error indulgente cometido por alguien que no entendía la crianza moderna. Vi cómo la cara de Emma se entristecía, su emoción disolviéndose en la decepción confundida de una niña atrapada entre reglas de adultos que no entendía del todo. «Lo siento», dije en voz baja, aunque no estaba segura de por qué me estaba disculpando exactamente. «Solo pensé...» «Está bien», interrumpió David, pero su tono sugería que no estaba bien en absoluto. «Simplemente consulta con nosotros la próxima vez antes de hacer dulces para Emma. Estamos tratando de establecer rutinas consistentes». Rutinas consistentes que aparentemente no incluían la opinión de la abuela que había estado criando niños con éxito antes de que cualquiera de ellos naciera. Asentí, y comencé a cubrir las galletas con papel de aluminio, cada pedazo de metal arrugándose con el sonido de mi propia disminución. Emma se quedó a mi lado, su pequeña mano tocando mi brazo. «¿Podemos hacer galletas juntas alguna vez, abuela? ¿Cuando mami diga que está bien?» «Claro que sí, cariño», logré decir, aunque la condición me escoció. «Cuando mami diga que está bien», como si mi relación con mi nieta ahora requiriera permiso y supervisión. Ese sábado, los padres de Marta vinieron a cenar. Me había ofrecido a cocinar, sugiriendo el asado de ternera que siempre había sido el favorito de la familia, pero Marta se había negado con la clase de firmeza suave que hacía imposible la discusión. «Oh, Clara, no tienes que molestarte tanto. Pediré algo de ese nuevo sitio mediterráneo. Mucho más fácil para todos. Más fácil para todos excepto para mí, que encontraba propósito y alegría en alimentar a la gente que amaba. Pero sonreí y asentí, porque eso es lo que hacen las suegras complacientes». Cuando Pilar y Ricardo llegaron, me saludaron cortésmente, antes de entablar inmediatamente una conversación animada con David y Marta sobre amigos comunes y experiencias compartidas. Escuché desde mi silla en la esquina, viéndoles discutir sobre personas que nunca había conocido y lugares en los que nunca había estado, sintiéndome como una observadora de su verdadera reunión familiar en lugar de una participante en mi propia casa. «Clara, ¿estás tan callada esta noche?», dijo Pilar finalmente, aunque su atención seguía fija en Marta mientras hablaba. «¿Te encuentras bien?». La pregunta fue formulada con el volumen suficiente para demostrar preocupación por cualquier testigo, pero su lenguaje corporal sugería que esperaba que simplemente confirmara que estaba bien para que la conversación pudiera volver a temas más interesantes. «Estoy perfectamente, gracias», respondí, porque, ¿qué más podía decir? ¿Que me sentía invisible en mi propio salón? ¿Que cada intento que hacía de contribuir a su conversación era recibido con un cortés reconocimiento antes de ser redirigido a participantes más relevantes? La cena se sirvió en mi buena vajilla, el juego que Tomás y yo habíamos recibido como regalo de boda y que solo usábamos para ocasiones especiales. Marta lo había bajado del armario sin preguntar, otra pequeña suposición de que mis pertenencias estaban disponibles para su uso cuando fuera conveniente.
Mientras comíamos la costosa comida mediterránea que sabía a cartón en comparación con las comidas caseras que yo podría haber preparado, noté cómo la conversación fluía a mi alrededor como el agua alrededor de una piedra. David y Ricardo discutían campos de golf en los que nunca había jugado. Marta y Pilar comparaban destinos de vacaciones que nunca había visitado. Incluso Emma fue arrastrada a discusiones sobre sus clases de baile y próximas funciones, aunque cada vez que intentaba incluirme mencionando algo que habíamos hecho juntas, los adultos redirigían su atención suavemente a otra parte. Emma va a ser una estrella en esa función, dijo Ricardo extendiendo la mano para apretar la suya. Estamos todos muy emocionados de verla actuar. ¿La abuela Clara estará allí?, preguntó Emma, mirando entre los adultos con la expresión esperanzada de alguien que genuinamente quería que me incluyeran. La pausa fue casi imperceptible, pero la sentí como un peso físico. Marta miró a David, quien se aclaró la garganta antes de responder. Bueno, cariño, el auditorio se llena mucho y los asientos son bastante pequeños. Queremos asegurarnos de que la abuela Clara esté cómoda, así que tendremos que ver. Traducción. No había sitio para mí en sus planes, pero estaban enmarcando mi exclusión como preocupación por mi comodidad. Emma aceptó esta explicación con la naturaleza confiada de una niña que creía que los adultos siempre tomaban decisiones, pensando en el mejor interés de todos. Pero yo vi la verdad debajo de las palabras cuidadosas. Me estaban borrando de sus hitos. Una excusa educada a la vez. Después de que Pilar y Ricardo se fueron, ayudé a recoger los platos a pesar de las protestas de Marta de que yo debería simplemente relajarme. En la cocina, escuché a David hablando en voz baja con Marta cerca de la puerta trasera. Tenemos que tener esa conversación con ella pronto, estaba diciendo. Su voz baja pero no lo suficientemente baja. Sobre las opciones de la residencia asistida. Mamá se está volviendo más demandante últimamente. ¿Viste cómo miraba esta noche? Como si estuviera esperando que alguien la incluyera en cada conversación. Demandante. La palabra me golpeó como un bofetón. Querer participar en conversaciones familiares en mi propia casa había sido reclasificado como necesidad, como evidencia de que me estaba volviendo emocionalmente exigente en lugar de simplemente tratar de mantenerme conectada con la gente que amaba. Quizás después de la función de Emma, respondió Marta. No queremos molestarla antes de eso. Así que estaban planeando mi remoción de esta casa, de esta familia, y su principal preocupación era calcular el momento para minimizar la molestia para el espectáculo de baile de Emma, no si me rompería el corazón o destruiría lo que quedaba de mi independencia, sino si podría interferir con su calendario social. Terminé de cargar el lavavajillas con precisión mecánica, cada plato y vaso colocado con la cuidadosa atención de alguien que entendía que estas podrían ser de las últimas veces que realizaba este simple ritual doméstico en mi propia cocina. Los platos que habían alimentado a mi familia durante décadas, lavados en el fregadero donde había limpiado rodillas raspadas y enjuagado verduras de mi huerto, cargados en la máquina que zumbaba su melodía familiar, mientras yo me movía a través de rutinas que una vez se habían sentido permanentes. Esa noche, me senté en mi dormitorio con los álbumes de fotos que había rescatado del salón antes de que pudieran ser organizados en el almacén. Foto tras foto de la infancia de David. Fiestas de cumpleaños donde yo era la que estaba detrás de la cámara, capturando su alegría. Mañanas de Navidad donde mis manos eran visibles envolviendo regalos y sirviendo el desayuno. Eventos escolares donde me sentaba orgullosa en la primera fila, animando sus logros, tanto grandes como pequeños. ¿Cuándo me había convertido en la persona a la que ya no se invitaba a sentarse en la primera fila de su vida? ¿Cuándo había pasado mi presencia de ser atesorada a tolerada? Encontré una foto de Tomás y yo en la graduación universitaria de David, nuestros brazos alrededor del otro, nuestros rostros brillando de orgullo y esperanza por el futuro de nuestro hijo. Tomás me había susurrado ese día, lo hicimos bien, Clara, míralo, criamos a un buen hombre. Si Tomás pudiera ver lo que ese buen hombre estaba planeando ahora, ¿reconocería al niño que habíamos amado y por el que habíamos sacrificado? ¿O estaría tan desconcertado como yo por esta persona que podía hablar de mudar a su madre a una residencia asistida de la misma manera que podría hablar de cambiar de proveedor de seguros? Cerré el álbum y lo coloqué en el cajón junto a mi cama, al lado de las cartas que Tomás me había escrito durante su breve hospitalización antes del final.
Cartas de amor de un hombre que había prometido que envejeceríamos juntos, que había confiado en mí para cuidar de la familia que habíamos construido con tanta esperanza y determinación. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, esas cartas, y la fuerza que me habían dado para entender que el amor no se suponía que te disminuyera. El amor real, el tipo que Tomás y yo habíamos compartido, se suponía que te hacía sentir más tú misma, no menos. Se suponía que honraba tu presencia, no que la borraba. Y mientras yacía en la oscuridad del dormitorio que había compartido con él durante 37 años, escuchando a David y Marta discutir mi futuro en voces que pensaban que eran demasiado bajas para que yo las oyera, me di cuenta de que mi silencio no había estado protegiendo nuestra armonía familiar. Había estado protegiéndoles de descubrir quién era yo realmente, debajo de toda esa complacencia cuidadosa. Mañana, pensé, mientras sus voces finalmente se desvanecían y la casa se sumía en el sueño a mi alrededor. Mañana, las cosas podrían empezar a cambiar. Los folletos de la residencia asistida aparecieron en la encimera de mi cocina 3 días después, dispuestos en un abanico ordenado como una mano de cartas que repartían mi destino. Mansión Atardecer, Comunidad Años Dorados, Jardines Serenidad, cada uno prometiendo comodidad, cuidado y compañía para mayores listos para abrazar un estilo de vida más sencillo. Estudié las fotografías de ancianos sonrientes jugando a las cartas, cuidando pequeños jardines y participando en actividades de manualidades supervisadas por personal alegre. Todos parecían contentos, con un propósito, agradecidos de ser liberados de las cargas de la vida independiente. El lenguaje de marketing era cuidadosamente optimista. Déjenos a nosotros los detalles mientras usted disfruta de sus años dorados. Libertad de las preocupaciones del hogar. Una comunidad diseñada para sus necesidades cambiantes. David me encontró leyéndolos durante mi café matutino, mis gafas de lectura posadas en mi nariz mientras intentaba descifrar en qué podría convertirse mi vida en uno de estos lugares. Recogí algo de información, dijo, instalándose en la silla frente a mí con su propia taza, solo para explorar opciones, sin presión, como si el simple acto de traer estos folletos a mi casa no fuera presión en sí mismo, como si su presencia en mi encimera no fuera un reloj de cuenta atrás que avanzaba hacia una conclusión inevitable. Las reseñas son excelentes, continuó, señalando testimonios impresos en fuentes elegantes. Y Mansión Atardecer tiene un servicio de transporte para compras y citas médicas. Muy conveniente. Asentí lentamente, leyendo sobre actividades como yoga suave y terapia de reminiscencia, programas diseñados para personas que aparentemente eran demasiado frágiles para el yoga regular y necesitaban ayuda profesional para acceder a sus propios recuerdos. Las fotografías mostraban a residentes pintando acuarelas bajo supervisión, sus obras de arte colgadas en las paredes como orgullosas exhibiciones de una clase de parvulario. La lista de espera para Mansión Atardecer es bastante larga, prosiguió David, su tono sugiriendo que esto era afortunado en lugar de preocupante. Pero tienen una vacante para diciembre. Momento perfecto, la verdad. ¿Momento perfecto para quién? Quería preguntar, pero en su lugar cerré el folleto y crucé las manos sobre mi regazo. Estos sitios son caros. No te preocupes por el coste, mamá. Lo hemos investigado. Entre el seguro de vida de papá y tu pensión, ¿y si vendemos la casa? Su voz se apagó al darse cuenta de lo que acababa de revelar. Vender la casa. La casa donde Tomás y yo habíamos planeado envejecer juntos, donde David había dado sus primeros pasos y perdido su primer diente, y traído a casa boletines de notas que habíamos celebrado en esta misma mesa de la cocina. La casa donde cada habitación guardaba recuerdos que no podían empaquetarse en un solo dormitorio en Mansión Atardecer, por muy alegremente decorado que estuviera. El mercado inmobiliario está muy fuerte ahora mismo, continuó David, aparentemente inconsciente de que acababa de anunciar la disolución de todo lo que yo creía permanente en mi vida. Marta encontró a una agente inmobiliaria que se especializa en ventas de patrimonio familiar. Muy profesional, muy discreta. Ventas de patrimonio familiar. Como si yo ya estuviera muerta, como si mis posesiones fueran artefactos de una vida completada, en lugar de pertenencias de una mujer que todavía se despertaba cada mañana con pensamientos, sentimientos y preferencias que aparentemente ya no le importaban a nadie.
Me excusé y caminé lentamente por las habitaciones de mi casa, viéndolas ahora a través de los ojos de extraños que evaluarían su valor en signos de euro, en lugar de en recuerdos. El salón donde Tomás le había enseñado a David a jugar al ajedrez, donde habíamos visto incontables películas juntos en familia, donde yo había acunado a Emma para que se durmiera durante sus noches más inquietas cuando era un bebé, reducido a muebles que tendrían que ser desechados eficientemente. La cocina donde había preparado miles de comidas, donde David había hecho los deberes mientras yo cocinaba la cena, donde Tomás y yo habíamos compartido conversaciones tranquilas con tazas de té nocturnas, transformada en electrodomésticos anticuados que no cabrían en mi única habitación en Mansión Atardecer. El jardín fuera de la ventana de mi dormitorio, donde todavía cuidaba las rosas que Tomás había plantado para nuestro 25º aniversario, donde había pasado mañanas tranquilas viendo cambiar las estaciones y sintiéndome conectada al ritmo de la vida misma, abandonado a cualesquiera planes de paisajismo que los nuevos propietarios pudieran preferir. Esa tarde, Marta llegó con una cinta métrica y una libreta, moviéndose por mi casa con la evaluación eficiente de alguien que realiza un inventario. Midió mi vitrina, fotografió mis muebles, tomó notas sobre qué artículos podrían ser adecuados para reducir el tamaño y cuáles necesitarían ser donados o vendidos. Clara, espero que sepas que solo estamos pensando en lo que es mejor para ti, dijo, pasando la mano por mi mesa de comedor con desapego profesional. Esta es una casa muy grande para una persona. Mucho que mantener, mucho de qué preocuparse, pero a mí no me preocupaba mantenerla. Me encantaba mantenerla. Encontraba un propósito en cuidar el espacio donde mi familia había crecido, satisfacción en mantener organizado el taller de Tomás y limpias sus herramientas, alegría en regar las plantas y atender los pequeños detalles que hacían que una casa se sintiera como un hogar en lugar de solo un edificio. ¿Has pensado en lo que querrías llevarte contigo?, continuó Marta, abriendo mi armario de ropa blanca y examinando las sábanas y toallas que había acumulado durante décadas de matrimonio. Obviamente, el espacio será limitado, pero puedes traer algunos objetos personales. Fotos, quizás un sillón favorito, algunos objetos personales. Fotos y quizás un sillón, como si 46 años de matrimonio y 73 años de vida pudieran condensarse en unos pocos recuerdos cuidadosamente seleccionados que no abrumarían mi espacio vital asignado. La vi medir mi arcón, la caja de cedro donde había guardado mi vestido de novia, ropa de bebé que había pertenecido a David, y colchas que mi madre había hecho a mano durante las largas tardes de invierno de mi infancia. Marta anotó que era demasiado grande para la residencia asistida y que tendría que encontrar un nuevo hogar. Todo necesitaría encontrar un nuevo hogar excepto yo. Yo sería la única cosa que se mudaría a Mansión Atardecer, despojada de contexto e historia, reducida a cualquier versión de mí misma que pudiera caber en una sola habitación con un baño compartido al final del pasillo. Esa noche, llamé a Elena para hablarle de los folletos, de la cinta métrica de Marta, de la mención casual de David de vender la casa como si fuera una solución práctica en lugar del final de todo lo familiar en mi mundo. «Oh, Clara», dijo Elena, y pude oír lágrimas en su voz que no me había permitido derramar. «¿Qué vas a hacer? ¿Qué iba a hacer?» Durante semanas, había estado aceptando pasivamente cada disminución, cada reducción en mi independencia y autonomía, diciéndome a mí misma que la paz era más importante que el orgullo, que la armonía familiar valía cualquier sacrificio personal. Pero sentada sola en mi cocina esa noche, cenando una sopa de sobras mientras David y Marta discutían los colores de pintura para su dormitorio de arriba, me di cuenta de que mi silencio no había preservado la armonía familiar. Simplemente había hecho que su trabajo de borrarme fuera más conveniente. Saqué los álbumes de fotos de nuevo, pasando las páginas lentamente a la luz de la lámpara que se acumulaba alrededor de mi mesa de la cocina. Foto tras foto de celebraciones familiares donde yo había sido central, esencial, insustituible, fiestas de cumpleaños que había planeado y organizado, comidas navideñas que había preparado desde cero, momentos tranquilos de conexión cuando mi presencia había importado profundamente a la gente que amaba. ¿Cuándo me había convertido en alguien cuya presencia era meramente tolerada? ¿Cuándo habían pasado mis contribuciones de ser atesoradas a ser una carga?
Encontré una foto del tercer cumpleaños de Emma, hace solo 2 años, donde estaba sentada en mi regazo mientras yo la ayudaba a soplar las velas de la tarta que había decorado con pequeñas rosas rosadas. Su cara era de pura alegría, y mis manos eran suaves sobre sus pequeños hombros, ambas completamente absortas en el momento que estábamos compartiendo. En 2 años, ¿cómo había pasado de ser la abuela que hacía que los cumpleaños fueran mágicos a la pariente anciana, que requería una gestión cuidadosa y una sincronización estratégica para los eventos familiares? Cerré el álbum y me senté en la creciente oscuridad de mi cocina, escuchando los sonidos familiares de mi casa asentándose a mi alrededor. El frigorífico zumbaba su ritmo constante. El reloj de pie en el pasillo dio las 9 campanadas. Arriba, podía escuchar las voces de David y Marta discutiendo sus planes de fin de semana, sus futuros arreglos, sus preocupaciones prácticas sobre cómo gestionar mi transición a la residencia asistida. Por primera vez en meses, me permití sentir rabia. No la rabia explosiva que exigía acción inmediata, sino la rabia profunda y de combustión lenta que proviene de entender exactamente cuán completamente has sido descartada y subestimada por personas que dicen amarte. Me estaban tratando como un problema que necesitaba solución en lugar de como una persona que merecía consideración. Estaban tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme sobre mis preferencias, mis miedos, mis esperanzas para cualesquiera años que me quedaran. Pero no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo, escondido en el cajón junto a mi cama donde la cinta métrica de Marta nunca llegaría. Las cartas de Tomás, escritas durante sus últimas semanas, cuando había sabido que me estaba dejando atrás para enfrentar lo que viniera después por mi cuenta. Mi queridísima Clara, comenzaba la última carta, escrita con su letra cuidadosa en papel de hospital. Eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que te imaginas, y más preciosa de lo que nunca te has permitido entender. No permitas que nadie te convenza de lo contrario, ni siquiera yo, ni siquiera nuestro hijo. Prométeme que recordarás quién eres. ¿Quién era yo? No quién necesitaban que fuera, no quién les resultaba más conveniente de gestionar, sino quién era yo realmente debajo de toda esa complacencia cuidadosa y acomodación paciente. Ya no era dolor, era claridad, una comprensión cristalina de que el respeto no se otorga automáticamente basándose en la relación o la edad. A veces tiene que ser exigido, silenciosa pero firmemente, por personas que se niegan a desaparecer solo porque su presencia se ha vuelto inconveniente. Y mientras estaba sentada allí en mi cocina, rodeada por la evidencia de una vida vivida plenamente y profundamente valorada, me di cuenta de que quizás era hora de que mi familia también recordara quién era yo. Empezando mañana, me desperté antes del amanecer a la mañana siguiente, no por la ansiedad, sino por una sensación de propósito que no había sentido en meses. La casa seguía tranquila, David y Marta, durmiendo profundamente arriba, inconscientes de que algo fundamental había cambiado en la mujer que habían estado gestionando con tanto cuidado. Me preparé mi café y me senté a la mesa de la cocina con las cartas de Tomás, leyendo cada una lentamente a la luz gris del amanecer. Su letra se volvía más temblorosa a medida que pasaban las semanas, pero su mensaje se mantenía constante. Yo no era la persona disminuida que otros podrían ver al mirar a una viuda anciana. Yo era Clara, que había criado a un hijo con amor y sabiduría, que había sido una pareja fiel durante 46 años, que había superado cada tormenta que la vida le había lanzado con gracia y determinación. Tú le enseñaste a David a ser fuerte, había escrito Tomás en su tercera carta. No dejes que use esa fuerza contra ti ahora. A veces, las personas que más amamos necesitan que se les recuerde que el amor no se trata de control, se trata de respeto. El amor no se trata de control. ¿Cuánto tiempo había confundido yo ambas cosas, aceptando la gestión de David de mi vida como evidencia de su cuidado en lugar de reconocerlo como algo completamente diferente? ¿Cuándo había dejado de esperar que se me consultara sobre decisiones que afectaban mi propia existencia? Saqué un bloc de papel y comencé a hacer listas. No la clase que Marta había estado haciendo con su cinta métrica y eficiencia, sino inventarios de otra índole. ¿Qué quería yo realmente para los años que me quedaban? ¿Qué me daba alegría? ¿Qué le daba significado a mis días? ¿De qué lamentaría no haber luchado?
La lista se hizo más larga de lo que esperaba. Quería seguir viviendo en la casa que Tomás y yo habíamos elegido juntos, rodeada de recuerdos que me anclaban en quién era yo y quiénes habíamos sido. Quería mantener mi amistad con Elena, conducir hasta mercados semanales y librerías sin necesidad de permiso o transporte programado. Quería estar presente en los hitos de Emma, no como una presencia cuidadosamente gestionada, sino como una abuela activa y comprometida que contribuía a su sentido de familia y pertenencia. Quería cocinar comidas para la gente que amaba, sentirme útil y necesaria en lugar de meramente tolerada. Quería respeto por las 7 décadas de experiencia y sabiduría que había acumulado, reconocimiento de que la edad traía conocimiento además de limitación. Lo más importante, quería dejar de disculparme por ocupar espacio en el mundo. Alrededor de las 8, escuché a David y Marta despertarse arriba, su rutina matutina de duchas y preparación de café, los sonidos familiares de personas que comenzaban otro día. Pero esta mañana no me levanté de un salto para preparar el desayuno, ni pregunté si necesitaban algo. En su lugar, permanecí en la mesa con las cartas de Tomás, permitiéndoles descubrir que su hogar cuidadosamente gestionado operaba de manera diferente cuando la gerente se negaba a participar. David apareció primero, moviéndose a través de su rutina habitual de desayuno, con la eficiencia automática de alguien que se había acostumbrado a que sus necesidades fueran anticipadas y satisfechas sin pedirlo. Abrió el frigorífico, lo cerró, abrió varios armarios. Sus movimientos se volvieron cada vez más marcados al darse cuenta de que el desayuno simplemente no estaba apareciendo como de costumbre. «Mamá, ¿ya has comido?», preguntó, su tono cuidadosamente neutral. «Tomé café», respondí sin levantar la mirada de la carta de Tomás, la que me había recordado que nunca había sido la clase de mujer que necesitaba ser rescatada, solo la clase que ocasionalmente requería aprecio. David esperó una elaboración que no llegó. Luego comenzó a prepararse su propio desayuno con la ligera irritación de alguien obligado a manejar una tarea que había delegado en otros. Marta se unió a él, y pude sentir sus miradas intercambiadas mientras navegaban por la cocina alrededor de mi figura sentada, mi presencia de alguna manera más notable cuando no estaba sirviendo activamente sus necesidades. «Clara, ¿te encuentras bien?», preguntó Marta con la cuidadosa preocupación que podría mostrar por un electrodoméstico que no funcionaba correctamente. «Pareces callada esta mañana». «Estoy reflexionando», dije, finalmente mirándola. Tomás solía decir que la reflexión tranquila era esencial para tomar decisiones importantes. Estoy siguiendo su consejo. Algo en mi tono debió de sonar diferente, porque Marta hizo una pausa en su preparación de café para estudiar mi rostro. Era una mujer inteligente. Eso era parte de lo que a David siempre le había encantado de ella, y la inteligencia significaba que podía reconocer cuando las dinámicas cambiaban, incluso cuando no entendía inmediatamente por qué. Después de que se fueron al trabajo, llamé a Elena. «He estado pensando en lo que dijiste ayer», le dije, instalándome en el ritmo cómodo de la conversación con alguien que me conocía como Clara, en lugar de como la madre mayor de alguien que necesitaba gestión, sobre el mercado semanal y esos churros con chocolate. «Oh, Clara, me encantaría ir, pero pensé que David piensa muchas cosas», interrumpí suavemente, «pero no piensa por mí, al menos, ya no». «¿A qué hora debería recogerte?». El silencio al final de Elena fue breve pero revelador. Luego se echó a reír, un sonido de pura alegría que me recordó cuánto tiempo había pasado desde que había escuchado una alegría genuina en respuesta a algo que yo había sugerido. «A las 10», dijo. «¿Y Clara? Es bueno tenerte de vuelta». El mercado semanal fue todo lo que Elena había prometido. Bullicioso con familias y parejas e individuos que se movían por los puestos, con el placer sin prisas de personas que disfrutaban de su libertad de sábado por la mañana. No me había dado cuenta de cuánto había echado de menos ser parte de esa energía humana casual, la simple alegría de elegir qué manzanas se veían mejor, o comparar variedades de miel con extraños que compartían recomendaciones sin un programa. Elena y yo comimos nuestros churros con chocolate en un banco con vistas al río, hablando de libros y política y las últimas aventuras de sus nietos. Conversación normal entre dos mujeres que tenían opiniones y experiencias que valía la pena compartir, no las discusiones cuidadosamente gestionadas a las que me había acostumbrado en casa.
donde mis contribuciones eran educadamente reconocidas antes de ser redirigidas a temas más relevantes. «Te ves diferente hoy», observó Elena, estudiando mi rostro con la atención de alguien que me conocía lo suficiente como para reconocer un cambio genuino, más ligera de alguna manera. «¿Qué pasó?». Le conté sobre los folletos, sobre la cinta métrica de Marta, sobre la suposición casual de David de que vender mi casa era simplemente una necesidad práctica, pero también le hablé de las cartas de Tomás, de la claridad que había surgido al leer sus recordatorios de quién había sido yo antes de empezar a encogerme para adaptarme a la conveniencia de otras personas. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Elena, la misma pregunta que había hecho ayer, pero con una energía completamente diferente detrás. «Voy a recordar algo que había olvidado», dije, viendo el río pasar junto a nosotros con firme determinación. «Voy a recordar que el amor significa querer lo mejor para alguien, no decidir qué es lo mejor para ellos sin preguntar». Cuando regresé a casa esa tarde, David estaba esperando en la cocina con una expresión que reconocí de su infancia, la mirada que ponía cuando sabía que había hecho algo mal, pero no estaba seguro de si ya lo habían pillado. «Mamá», la madre de Marta llamó. «Dijo que saliste a conducir hoy». Su voz llevaba el control cuidadoso de alguien que se esforzaba por mantenerse razonable. «Hemos hablado de esto. Sabes que tenemos preocupaciones sobre tu forma de conducir». Dejé mi bolso en la encimera y lo miré directamente a este hombre al que había amado, nutrido y sacrificado, que de alguna manera se había convertido en alguien que se sentía con derecho a monitorear mis movimientos como un supervisor en lugar de apoyarlos como un hijo. «Fui al mercado semanal con Elena», dije con calma. «Compré manzanas y miel y tuve una conversación encantadora con extraños. Me sentí yo misma por primera vez en meses. Pero, ¿y si hubiera pasado algo? ¿Y si hubieras tenido un accidente o te hubieras confundido o... ¿y si hubiera vivido un poco antes de que termines de planear mi muerte?», pregunté, mi voz tranquila pero clara. «¿Y si hubiera recordado que tengo 73 años, no 93, y que la edad trae sabiduría además de limitaciones?» La boca de David se abrió y se cerró, sin estar preparado para el desafío directo de la madre complaciente que había estado aceptando su gestión cada vez más controladora sin resistencia. «No entiendo de dónde viene esto», dijo finalmente. «Viene de 46 años de matrimonio con un hombre que confiaba en mi juicio», respondí. «Viene de haber criado a un hijo del que estoy orgullosa, incluso cuando olvida que la mujer que lo crió podría tener opiniones que vale la pena considerar. Viene de 73 años de tomar buenas decisiones sobre mi propia vida, decisiones que me trajeron a este momento en el que necesito decidir si seguir siendo alguien que puedes gestionar o volver a ser alguien a quien puedes respetar». Pude verlo procesar esta nueva versión de mí, tratando de conciliar a la mujer sumisa que se había acostumbrado a controlar con la persona que estaba frente a él, que aparentemente había recordado que tenía opciones. «Mamá, solo estamos tratando de ayudar». «Entonces ayúdame», dije. «No decidas por mí. No planees mi vida sin consultarme. No asumas que porque soy mayor, soy automáticamente incapaz de saber lo que quiero o necesito». Esa noche, preparé la cena por primera vez en semanas, no porque alguien lo pidiera o lo esperara, sino porque yo quería. Hice el asado de ternera favorito de Tomás, la receta que había llenado nuestra cocina con los aromas de hogar y familia durante décadas. Mientras la carne se cocinaba y las verduras se cocían a fuego lento, me sentí conectada de nuevo con la mujer que había sido, la que había encontrado alegría y propósito en nutrir a la gente que amaba. Marta llegó a casa con el olor a comida de verdad, su expresión cambiando de sorpresa a algo que podría haber sido alivio. Se me ocurrió que tal vez mi retirada de las rutinas domésticas la había afectado más de lo que me había dado cuenta, que tal vez se había acostumbrado a mis contribuciones más de lo que había admitido. «Esto huele maravilloso, Clara», dijo, y por primera vez en semanas, su cumplido sonó genuino en lugar de obligatorio. Durante la cena, servida en mi buena vajilla porque había decidido que la vida era demasiado corta para guardar cosas bonitas para ocasiones que quizás nunca llegarían, observé los rostros de mi familia. David se mantuvo cauteloso, inseguro sobre esta nueva dinámica en la que su madre expresaba preferencias en lugar de simplemente aceptar órdenes. Marta pareció relajarse ligeramente,
quizás reconociendo que una suegra feliz era más fácil de sobrellevar que una deprimida, independientemente de los arreglos. Y yo me senté tranquilamente a la cabecera de mi mesa, sirviendo comida que había preparado con amor, observando las complejas emociones reflejarse en los rostros de las personas que había pasado décadas cuidando, entendiendo con perfecta claridad que mañana traería conversación o confrontación. Pero esta noche, por primera vez en meses, me sentí clara de nuevo, no la carga envejecida de alguien, sino una mujer con pensamientos, sentimientos y preferencias que importaban simplemente porque eran míos. Mañana, descubriría si eso era suficiente para cambiarlo todo, o si sería solo el comienzo de lo que necesitaba cambiar. La tensión en la casa cambió durante los días siguientes, como el cambio de presión atmosférica que precede a una tormenta. David y Marta se movieron a mi alrededor con cortés cautela, inseguros de cómo navegar esta nueva versión de mí que hacía preguntas en lugar de aceptar directrices, que hacía planes sin buscar aprobación, que parecía haber redescubierto opiniones que habían olvidado que yo poseía. El miércoles por la mañana, encontré a Marta en mi cocina tomando notas en su tableta, mientras fotografiaba mi vitrina desde diferentes ángulos. Levantó la mirada cuando entré, su expresión atrapada entre la culpa y el desafío. Solo estaba. La agente inmobiliaria quería unas fotos adicionales, dijo, su voz apagándose al darse cuenta de lo presuntuoso que sonaba esto. Para la tasación preliminar. ¿Tasación preliminar de qué?, pregunté, sirviendo mi café con deliberada calma. Bueno, para cuando... Es decir, eventualmente necesitaremos... Marta luchó por encontrar palabras que no sonaran como si estuviera planeando la liquidación de mi vida, mientras yo todavía la estaba viviendo. David pensó que sería bueno tener todo documentado, solo para estar preparados. ¿Preparados para qué, exactamente? Me senté en mi mesa con mi café, observándola debatir en la incomodidad de ser sorprendida haciendo arreglos sobre mi futuro sin consultarme. ¿He aceptado mudarme a algún sitio? La pregunta flotó en el aire entre nosotras. Ambas sabíamos que la respuesta era no, que cada conversación sobre mi futuro había sido estructurada como una notificación en lugar de una discusión, una suposición en lugar de una consulta. Clara, sabes que solo queremos lo mejor para ti, dijo Marta, regresando al territorio familiar de la preocupación benevolente. Esta casa es tan grande, tanto trabajo para alguien de tu edad. Solo estamos explorando opciones para hacer tu vida más fácil. Mi vida no es particularmente difícil ahora mismo, respondí. Lo que la haría más fácil es que la gente dejara de hacer planes por mí y empezara a hacerlos conmigo. Esa tarde, el timbre de la puerta sonó con una entrega que no había esperado. Un sobre grande de Manila dirigido a la señora Clara, marcado como personal y confidencial. Dentro, encontré documentos de un bufete de abogados del centro. No papeleo que yo hubiera solicitado, sino formularios que aparentemente habían sido preparados en mi nombre, documentos de poder notarial, directivas anticipadas, formularios de representante de atención médica, todos cuidadosamente preparados con el nombre de David, prominentemente destacado como la persona que tomaría decisiones sobre mi atención médica, mis finanzas, mis arreglos de vivienda cuando me volviera incapaz de tomar tales decisiones de forma independiente. Una carta de presentación del abogado explicaba que estos documentos habían sido encargados por su hijo para asegurar su seguridad y tranquilidad futuras. Todo lo que necesitaba hacer era firmarlos, preferiblemente en presencia de un notario, y mi futuro sería gestionado de forma segura por personas que me amaban y entendían mis mejores intereses. Leí cada documento lentamente, comprendiendo con creciente claridad que este era el marco legal para todo lo que había estado sucediendo. Las discusiones sobre la residencia asistida, las tasaciones de la casa, la gestión cuidadosa de mis actividades diarias, todo era preparación para el momento en que estos papeles transformarían las sugerencias de David en autoridad legal. Cuando él regresó a casa esa noche, yo estaba esperando en la mesa de la cocina con los documentos esparcidos ante mí. «Veo que has recibido el papeleo», dijo, su tono cuidadosamente neutral mientras colgaba su chaqueta en la silla. «Espero que entiendas que esto es solo una planificación estándar. Todas las familias deberían tener estas cosas en regla». «¿Deberían?», pregunté, tocando el borde del formulario de poder notarial.
Porque no recuerdo haberle pedido a nadie que planificara mi incapacitación legal. La expresión de David se tensó. Mamá, esto no se trata de incapacitación, se trata de preparación. ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica y no puedes comunicar tus deseos? ¿Qué pasa si necesitas que alguien gestione tus finanzas mientras te estás recuperando? Estos documentos solo aseguran que todo vaya sobre ruedas. ¿Sobre ruedas para quién?, pregunté, porque desde donde yo estoy sentada, parece que estos papeles te harían muy fácil hacer exactamente lo que ya has estado haciendo, tomar decisiones sobre mi vida sin necesidad de pedir mi permiso. Eso no es así como funciona, dijo David, pero su voz carecía de convicción. Hay salvaguardias. Solo usaría esta autoridad si se volviera absolutamente necesario. ¿Y quién decide qué es absolutamente necesario?, pregunté. ¿Tú? ¿Marta? Las mismas personas que piensan que no debería conducir al mercado semanal, o hacer galletas para mi nieta, o participar en conversaciones en mi propio salón. Las preguntas impactaron visiblemente. David se sentó pesadamente, pasándose las manos por el pelo con el gesto frustrado de alguien que descubre que un problema que creía resuelto era en realidad más complicado de lo que se había dado cuenta. Mamá, no sé por qué luchas tanto contra esto. Estamos tratando de ayudarte. Estamos tratando de asegurarnos de que estés segura y cuidada a medida que envejeces. No estoy luchando contra ser cuidada, dije en voz baja. Estoy luchando contra ser controlada. Hay una diferencia, David, y me decepciona tener que explicársela al hombre que crié para que entendiera el valor de tratar a las personas con dignidad. Ese viernes, la profesora de Emma llamó para invitarme a un programa especial de abuelos en su colegio. 20 minutos de niños de 5 años compartiendo historias sobre sus abuelos, seguidos de galletas y zumo en el aula, mientras los niños mostraban sus últimas obras de arte. Emma solicitó específicamente que se le invitara, explicó la profesora. Habla de usted muy a menudo. Nos encantaría que nos acompañara el próximo miércoles a las 2. Acepté de inmediato, sintiendo un aleteo de alegría ante la idea de ser específicamente querida en algún lugar, de que se solicitara mi presencia en lugar de ser meramente tolerada. Hacía meses que no me sentía genuinamente necesitada por nadie. Cuando mencioné la invitación durante la cena esa noche, la respuesta fue inmediata y predecible. «Oh, Clara, qué tierno. Pero el miércoles es tu cita con el doctor Rodríguez», dijo Marta, revisando su teléfono como si consultara mi agenda. «¿Y esas citas son tan difíciles de reprogramar?» «Puedo reprogramar la del médico», respondí con calma. «Este programa es importante para Emma». David y Marta intercambiaron una de sus miradas de comunicación silenciosa, el tipo que las parejas casadas desarrollan para discutir situaciones complicadas sin hablar en voz alta. «Mamá, seamos realistas», dijo David finalmente. «Emma no se dará cuenta de verdad si no estás. Los niños a esa edad se distraen fácilmente. Estará bien». La desestimación casual de mi importancia para Emma golpeó como un impacto físico, pero mantuve la voz firme. Ella pidió específicamente que se me invitara. «Creo que sí notará si no voy. Pero tu salud tiene que ser lo primero», añadió Marta, como si mi cita médica fuera de alguna manera más urgente que mi relación con mi nieta. «Podemos pedirle a la profesora de Emma que grabe el programa con su móvil. Lo puedes ver más tarde. Verlo más tarde». Como si presenciar el orgullo de mi nieta en nuestra relación a través de la pantalla de un móvil fuera un sustituto adecuado para estar presente en el momento, para ver su rostro iluminarse cuando me viera en el público, para ser parte del recuerdo que ella llevaría consigo sobre el día de los abuelos de su parvulario. «No», dije en voz baja, «voy al programa de Emma. Reprogramaré la cita del médico». La palabra flotó en el aire con sorprendente poder. «No». Un concepto tan simple, sin embargo, me di cuenta de lo rara vez que lo había usado en los últimos meses. «No, no estoy de acuerdo con vuestros planes. No, no aceptaré vuestras decisiones sobre mi vida sin discusión. No, no desapareceré en silencio para hacer vuestros arreglos más convenientes». El tenedor de David se detuvo a medio camino de su boca. «Mamá, sé razonable. Tu medicación para la tensión necesita ser controlada. Mi tensión está bien», interrumpí. «Lo que necesita ser controlado es la suposición de que mis relaciones no importan tanto como mi mantenimiento médico. Ese fin de semana, Elena me invitó a unirme a su club de lectura, un
grupo de 6 mujeres que se reunían mensualmente para discutir novelas y compartir ideas con café y postres caseros. Siempre había querido unirme a un club de lectura, pero de alguna manera nunca había encontrado el tiempo entre la gestión de las responsabilidades del hogar y la adaptación a los horarios de todos los demás. Estamos leyendo libros preciosos, explicó Elena por teléfono. El mes pasado fue Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Este mes es Donde cantan los cangrejos. Mujeres inteligentes leyendo sobre mujeres resilientes. Creo que encajarías perfectamente. Acepté de inmediato, sintiendo una chispa de anticipación que me sorprendió por su intensidad. ¿Cuándo había dejado de esperar nuevas experiencias? ¿Cuándo se había contraído mi mundo al estrecho círculo de citas médicas, compras y la gestión cuidadosa de las obligaciones familiares? Cuando mencioné el club de lectura a David y Marta, su respuesta fue rápida y coordinada, como una estrategia defensiva que habían practicado. «Mamá, realmente no conoces a estas mujeres», dijo David. «¿Y si no son compañías apropiadas para alguien de tu edad?» Compañías apropiadas. Como si a los 73 hubiera perdido la capacidad de juzgar el carácter o elegir amigos sabiamente. Como si la mujer que había navegado décadas de relaciones sociales se hubiera vuelto de repente incapaz de distinguir entre personas adecuadas e inadecuadas. «Elena tiene un excelente juicio», respondí, «y soy bastante capaz de formarme mis propias opiniones sobre la gente que conozco». «Pero, ¿y si no te gustan los libros que eligen?», añadió Marta. «Algunos de estos clubs de lectura leen material muy desafiante, temas deprimentes, temas difíciles. No querríamos que te expusieras a contenido que pudiera molestarte». Contenido que pudiera molestarme, como si fuera una niña que necesitaba protección de ideas complejas, en lugar de una adulta que había vivido suficientes desafíos en el mundo real para manejar cualquier problema ficticio que los autores pudieran explorar. «Creo que puedo manejarlo», dije secamente. «He estado leyendo de forma independiente durante aproximadamente 68 años. El domingo por la noche trajo otra conversación entre David y Marta, llevada a cabo en voces que pensaban que eran demasiado bajas para que yo las oyera, pero que se transmitían claramente a través de los conductos de la calefacción desde el salón a la cocina, donde estaba recogiendo después de la cena. «Esto se está yendo de las manos», estaba diciendo David. «Primero lo de conducir. Ahora quiere unirse a un club de lectura con extraños. ¿Qué será lo próximo? ¿Citas por internet? Quizás deberíamos avanzar más rápido con lo de la residencia asistida», respondió Marta, «antes de que tenga demasiadas ideas independientes y haga la transición más difícil. El abogado dijo que los documentos de poder notarial deberían ser suficientes para suavizar las cosas si se vuelve resistente», dijo David, «pero necesita firmarlos primero, y ha estado evitando esa conversación». «¿Y si concertamos una cita para que todos nos reunamos con el abogado?», sugirió Marta. «Presentarlo como planificación familiar. Conseguir que un profesional le explique por qué estos arreglos son necesarios. Planificación familiar. Como si mi futuro fuera un proyecto que requería consulta profesional en lugar de una decisión personal que merecía una conversación honesta con la gente que afirmaba amarme». Terminé los platos lentamente, dejando que sus palabras se asentaran en la comprensión. No solo estaban planeando gestionar mi futuro, estaban elaborando estrategias sobre cómo superar mi resistencia a sus planes. Habían progresado de tomar decisiones por mí a trazar formas de forzar mi cumplimiento con decisiones que nunca había aceptado tomar. Mientras apagaba la luz de la cocina y me dirigía a mi dormitorio, sentí que las últimas piezas de claridad encajaban. Mañana era lunes. El programa de abuelos de Emma era el miércoles. El club de lectura se reunía el jueves por la noche. Y en algún momento entre ahora y entonces, iba a tener que decidir si dejar que esta tranquila revolución que había comenzado continuara su progreso cuidadoso, o si era momento de algo más decisivo. Porque tenían razón en una cosa: esto se estaba yendo de las manos. Estaba recordando quién solía ser, y esa mujer no habría tolerado ser gestionada como un problema en lugar de ser amada como una persona. La pregunta era si a esa mujer aún le quedaba suficiente lucha en ella para hacer algo al respecto. El miércoles llegó gris y lloviznando, el tipo de clima que hace que todo se vea más suave en los bordes. Me vestí cuidadosamente para el programa de abuelos de Emma. Mi buen vestido azul, el collar de perlas que Tomás me había regalado por nuestro 40º aniversario,
zapatos cómodos que me permitirían seguir el entusiasmo de una niña de 5 años. David se había ido temprano al trabajo sin mencionar el programa, aunque le había visto revisar su teléfono varias veces durante el desayuno, con la atención distraída de alguien que espera noticias importantes. Marta me había recordado 2 veces la cita médica que había reprogramado, su voz llevando la paciente decepción de alguien cuyos planes cuidadosamente organizados habían sido interrumpidos por las preferencias egoístas de una persona irrazonable. A la 1:30, recogí mi bolso y las llaves del coche, sintiendo un aleteo de excitación nerviosa que no había experimentado en meses. Emma había estado esperando esto durante semanas, mencionándolo cada vez que hablábamos, haciendo preguntas sobre lo que podría compartir cuando la profesora pidiera a los abuelos que contaran historias sobre sus nietos. Estaba a mitad de camino de la puerta principal cuando el coche de David se detuvo en la entrada. Se suponía que no volvería a casa en horas. Mi primer pensamiento fue que algo había pasado en el trabajo, alguna emergencia que lo había traído de vuelta temprano. Pero cuando entró por la puerta, su expresión era cuidadosamente neutral, decidida en lugar de preocupada. «Mamá, me alegro de haberte pillado», dijo, dejando su maletín con deliberada calma. «Necesitamos hablar antes de que vayas a ningún sitio. Tengo que irme en 5 minutos», respondí, mirando mi reloj. «El programa de Emma empieza a las 2, y no quiero llegar tarde. Eso es lo que quiero discutir». David se instaló en el salón como si se preparara para una conversación larga, a pesar de mi restricción de tiempo claramente establecida. «Marta y yo hemos estado hablando, y creemos que asistir a este programa podría no ser la mejor idea». «¿A qué te refieres?» Permanecí de pie junto a la puerta, mis llaves todavía en la mano, aunque algo frío estaba comenzando a instalarse en mi pecho. «Bueno, piénsalo de forma práctica, mamá. Estarás en una habitación llena de extraños, tratando de seguir el ritmo de niños enérgicos. Probablemente se espere que participes en actividades que podrían ser desafiantes para alguien de tu edad». Su tono era razonable, preocupado, la voz de alguien que explica hechos obvios a una persona en cuyo juicio no se puede confiar. «Es el día de los abuelos del parvulario, David, no un deporte extremo. Pero, ¿y si te confundes? ¿Y si dices algo inapropiado o no puedes seguir lo que está sucediendo?» Emma podría avergonzarse, y eso no sería justo para ella. Las palabras golpearon como flechas cuidadosamente apuntadas, cada una diseñada para penetrar exactamente donde yo era más vulnerable. Mi amor por Emma, mi miedo a dañar de alguna manera su felicidad, mi creciente ansiedad sobre si la edad estaba afectando mis capacidades de formas que no podía reconocer. «Emma me invitó específicamente», dije en voz baja. «Ella quiere que esté allí. Emma tiene 5 años», respondió David con la paciencia de alguien que afirma una verdad obvia. «Ella no entiende la complejidad de las situaciones sociales o el potencial de que las cosas salgan mal. Tenemos que ser los adultos aquí y tomar decisiones basadas en lo que realmente es mejor para todos los involucrados». El coche de Marta se detuvo en la entrada detrás del de David, y momentos después, ella entró llevando una pequeña bolsa de regalo y luciendo la sonrisa brillante que usaba para ocasiones sociales. «Qué bien, no llego demasiado tarde», dijo, como si su sincronización fuera una coincidencia en lugar de coordinada. «Compré un pequeño regalo para la profesora de Emma, solo algo pequeño para mostrar nuestro aprecio». La miré fijamente, la comprensión floreciendo con horrible claridad. «¿Vas a ir al programa?» «Bueno, alguien debería representar a la familia», dijo Marta, su tono sugiriendo que esta era obviamente la solución práctica. Y David pudo reorganizar su agenda para acompañarme. «Emma tendrá figuras de abuelos allí. ¿Qué es lo que realmente importa?» Figuras de abuelos. No su abuela real que había sido invitada por su nombre, que había sido solicitada específicamente por una niña pequeña que la amaba, sino representantes adecuados que podían cumplir con la obligación social sin los riesgos que mi presencia pudiera crear. «Yo soy su abuela», dije, escuchando mi propia voz como desde la distancia. «Esta es mi invitación». «Por supuesto que lo eres», dijo David con la cuidadosa amabilidad utilizada para personas cuyos sentimientos necesitan ser gestionados suavemente. «Pero también tienes 73 años, con preocupaciones de tensión y una tendencia a abrumarte en situaciones concurridas. ¿No estarías más cómoda quedándote en casa y escuchando sobre el programa después? Podemos tomar fotos, quizás grabar algo de vídeo». Fotos y vídeo. De nuevo,
La sugerencia de que presenciar los hitos de mi nieta de segunda mano era un sustituto aceptable para estar presente en los momentos que le importaban. ¿Cuándo me convertí en alguien con tendencia a abrumarse? Pregunté, dejando mi bolso en la mesa del recibidor con manos que habían comenzado a temblar ligeramente. ¿Cuándo decidiste que soy demasiado frágil para asistir al programa escolar de mi propia nieta? Mamá, no eres frágil, dijo David, su voz ganando el ligero matiz que significaba que su paciencia estaba siendo puesta a prueba. Pero tampoco tienes 25 años. No hay vergüenza en reconocer las limitaciones y ajustar las expectativas en consecuencia. ¿Las limitaciones de quién? ¿Las expectativas de quién? Las preguntas salieron más agudas de lo que pretendía. Porque Emma no parece pensar que tengo limitaciones que me impidan sentarme en una silla de plástico de aula y escuchar a los niños hablar de sus abuelos. Marta miró su reloj con la ansiedad apenas disimulada de alguien preocupado por llegar tarde a una obligación social importante. Clara, realmente necesitamos tomar una decisión aquí. El programa comienza en 20 minutos y no queremos que Emma sea la única niña sin abuelos presentes. Entonces, dejadme ir, dije simplemente. Dejadme ser la abuela que se presenta por su nieta, de la misma manera que me presenté por cada momento importante en la vida de David desde el día en que nació. El silencio que siguió fue pesado con verdades tácitas. En ese momento, vi toda mi vida reciente reflejada en sus rostros. La preocupación cuidadosa que enmascaraba el control, la amorosa inquietud que justificaba la desestimación, la supervisión protectora que se había transformado gradualmente en un aislamiento sistemático de todo lo que daba significado y propósito a mi existencia. «Mamá», dijo David finalmente, su voz más suave pero de alguna manera más definitiva que antes. «Creo que es hora de que tengamos una conversación seria sobre tu futuro. Esta resistencia a precauciones razonables, estas decisiones impulsivas sobre conducir y actividades sociales, la forma en que has estado desafiando cada sugerencia que hacemos para tu bienestar. Marta y yo estamos preocupados de que puedas estar experimentando algunos cambios cognitivos que están afectando tu juicio». Cambios cognitivos. La frase flotó en el aire como un diagnóstico, transformando mis afirmaciones de independencia en síntomas de declive, mi resistencia a su control, en evidencia de deterioro mental. «Lo que estoy experimentando», dije, mi voz firme a pesar del terremoto que sucedía dentro de mi pecho, «es la repentina realización de que mi propio hijo está usando mi edad como excusa para tratarme como a una niña a la que no se puede confiar con decisiones básicas sobre mi propia vida». «Eso no es lo que estamos haciendo», dijo Marta rápidamente, pero su tono sugería que estaba tratando de convencerse a sí misma tanto como a mí. «¿No lo es?» Miré entre ellos, estas dos personas que habían estado desmantelando sistemáticamente mi autonomía mientras se convencían a sí mismos de que estaban actuando por amor. «Habéis estado haciendo planes para mudarme a una residencia asistida sin preguntar si eso es lo que quiero. Habéis preparado documentos legales para darle a David control sobre mis finanzas y decisiones médicas. Habéis estado fotografiando mis pertenencias y consultando a agentes inmobiliarios sobre la venta de mi casa. Y ahora me estáis diciendo que no puedo asistir al programa escolar de mi propia nieta porque habéis decidido que podría avergonzarla». La recitación de sus acciones, expuestas en secuencia así, pareció sorprenderlos por su exhaustividad. Pude ver a David procesando el patrón, quizás reconociendo por primera vez cómo sus decisiones individuales se habían combinado en algo que se parecía menos al cuidado y más a una toma de control cuidadosamente orquestada de la vida de otra persona. «Estamos tratando de ayudar», dijo, pero su voz carecía de su convicción anterior. «Entonces ayúdame», dije, recogiendo mi bolso y mis llaves de nuevo. «Ayúdame confiando en la mujer que te crió para tomar decisiones razonables sobre su propia vida. Ayúdame preguntando qué quiero en lugar de decidir lo que crees que necesito. Ayúdame tratándome como a tu madre en lugar de como a tu problema a resolver». Caminé hacia la puerta, mi corazón palpitando, pero mis pasos firmes. Detrás de mí, pude escuchar a David y Marta susurrando urgentemente, probablemente decidiendo si impedirme físicamente salir o seguirme a la escuela para monitorear mi comportamiento. «¿A dónde vas?», gritó David mientras yo alcanzaba el pomo de la puerta. «Voy al programa escolar de mi nieta», dije sin darme la vuelta.
Voy a sentarme en una silla de plástico diminuta y escuchar a Emma contarles a sus compañeros sobre su abuela Clara. Voy a aplaudir cuando me señale a sus amigos. Voy a estar presente en un momento que le importa a ella, sea conveniente para vuestros planes o no. Mamá, por favor, piensa en esto racionalmente. Me di la vuelta para mirarlos por última vez. Estas dos personas que amaba que de alguna manera habían olvidado que el amor se suponía que honraba en lugar de disminuir a las personas que afirmaba proteger. Estoy pensando racionalmente, dije. Por primera vez en meses, estoy pensando con perfecta claridad. Y lo que estoy pensando es que la mujer que te crió, David, merece algo mejor que ser gestionada como una obligación inconveniente por el hombre al que ella enseñó a valorar la independencia y el respeto. Abrí la puerta y salí, respirando el aire fresco y húmedo que sabía a libertad. Detrás de mí, escuché a David decirle algo a Marta sobre seguirme, sobre asegurarse de que nada saliera mal. Pero yo ya estaba caminando hacia mi coche, hacia el colegio de Emma, hacia el momento en que reclamaría mi lugar en la vida de mi nieta, aprobara quien aprobara o no, porque a veces, me di cuenta, el amor significa presentarse incluso cuando presentarse ha sido declarado imposible por personas que creen saber más. Y a veces, lo más importante que puedes enseñar a las personas que amas es que la dignidad, una vez perdida, debe ser luchada con exactamente la tranquila determinación que me había llevado a través de 73 años de vida. Incluso si esa lucha comienza en un aula de parvulario, rodeada de niños de 5 años que todavía entienden que las abuelas deben ser atesoradas en lugar de gestionadas. El rostro de Emma se iluminó como un amanecer cuando me vio en la puerta de su aula. Su pequeña mano se levantó inmediatamente para saludar con la alegría desinhibida que solo poseen los niños de 5 años. Estaba sentada con las piernas cruzadas en un cuadrado de alfombra azul brillante, rodeada por sus compañeros y sus diversas figuras de abuelos. Pero su atención se centró completamente en mí, mientras me dirigía al círculo de sillas de plástico diminutas dispuestas alrededor de los niños. «Vino la abuela Clara», anunció a su profesora, la señora Gómez, con el orgullo de alguien cuyo deseo más importante había sido concedido. Les dije que vendría. Ella siempre cumple sus promesas. Ella siempre cumple sus promesas. La simple fe en esas palabras casi me saca las lágrimas. ¿Cuándo había dejado de creer eso sobre mí misma? ¿Cuándo había empezado a aceptar que mis compromisos podían ser anulados por las preferencias de otras personas? La señora Gómez, una mujer joven con ojos amables y la paciente energía que poseen las buenas profesoras de parvulario, me dio una cálida bienvenida y me guió a una silla de tamaño infantil que crujió alarmantemente bajo mi peso, pero se mantuvo firme. Alrededor del círculo, otros abuelos sonrieron y asintieron, algunos de mi edad, algunos más jóvenes, todos nosotros ligeramente absurdos en muebles diseñados para personas de un cuarto de nuestro tamaño, pero a ninguno de nosotros le importaba, porque estábamos allí por los niños que nos habían invitado. El programa fue todo lo que había esperado y más. Cada niño se puso de pie para presentar a su invitado especial y compartir una cosa que amaban de su abuelo. Cuando le llegó el turno a Emma, se levantó con solemne cuidado, sus manos entrelazadas a su espalda en la postura que usaba para anuncios serios. «Esta es mi abuela Clara», dijo, su voz clara y segura. «Ella hace las mejores galletas de todo el mundo y me lee historias con diferentes voces para cada personaje. Ella recuerda todo lo que le digo y nunca dice que mis preguntas son tontas. Siempre tiene tiempo para mí y me hace sentir especial». Las palabras me inundaron como una absolución, cada frase un recordatorio de la mujer que había sido antes de empezar a cuestionar mi propio valor a través de los ojos de otras personas. Esta niña me veía claramente, no como una carga a gestionar o un problema a resolver, sino como alguien que traía alegría, atención y amor a su mundo, simplemente al estar presente. Después del programa formal, nos movimos por el aula mirando obras de arte y proyectos, mientras los niños servían zumo y galletas que habían decorado ellos mismos. Emma me sostuvo la mano todo el tiempo, presentándome a sus amigos con obvio orgullo, mostrándome sus pinturas y la historia que había escrito sobre nuestro día en el parque el mes pasado. La abuela Clara me enseñó a dar de comer a los patos, le explicó a otra abuela.
una mujer de mi edad que admiraba el dibujo de Emma. Ella sabe qué pan les gusta más y cómo tirarlo para que los patitos pequeños también coman, no solo los grandes. Tu abuela suena muy sabia, respondió la mujer, sonriéndome por encima de la cabeza de Emma. Tenéis suerte de teneros la una a la otra. Suerte de teneros la una a la otra. Un concepto tan simple, sin embargo, se había perdido en algún lugar de la complejidad de las citas médicas, las preocupaciones de seguridad y las expectativas cuidadosamente gestionadas. Mientras me preparaba para irme, la señora Gómez se acercó a mí en voz baja. «Me alegro mucho de que haya podido venir hoy», dijo. Emma ha estado hablando de este programa durante semanas, mencionando específicamente lo emocionada que estaba de que conociera a sus compañeros. Claramente la adora. El sentimiento es totalmente mutuo, respondí, viendo a Emma guardar cuidadosamente su mochila con la atención concentrada que ponía en las tareas importantes. ¿Sabe? Tenemos un programa de lectura de abuelos todos los viernes por la tarde. Los voluntarios vienen a leer historias a pequeños grupos de niños. Emma ha mencionado varias veces que usted hace maravillosas voces de personajes. Nos encantaría que se uniera si está interesada. Otra invitación. Otra oportunidad de ser valorada por lo que podía contribuir, en lugar de ser gestionada por lo que podría faltarme. Me encantaría, dije, sintiendo que las posibilidades se abrían como flores después de la lluvia. Cuando Emma y yo salimos al aparcamiento juntas, mi coche ya no estaba solo. Los vehículos de David y Marta estaban cerca, y pude verlos a través del parabrisas de Marta, observando nuestro acercamiento con la intensidad preocupada de personas que monitorean una situación que no podían controlar. ¿Están papi y mami aquí?, preguntó Emma, siguiendo mi mirada. Parece que sí, dije con calma. ¿Deberíamos ir a saludar? David salió de su coche primero, su expresión cautelosamente esperanzada, como alguien que se acerca a una situación que no estaba seguro de cómo manejar. Marta lo siguió, llevando la bolsa de regalo que había intentado presentar a la profesora de Emma en mi lugar. ¿Qué tal estuvo el programa, cariño?, le preguntó Marta a Emma, pero sus ojos permanecieron fijos en mí, buscando señales de cualquier catástrofe que ella hubiera estado esperando. «Fue perfecto», anunció Emma. «La abuela Clara conoció a todos mis amigos, y la señora Gómez preguntó si quiere venir a leernos cuentos los viernes. Va a hacer todas las voces de los personajes, y quizás pueda traer fotos de cuando papi era pequeño». La expresión de David cambió mientras procesaba esta información, que no solo había logrado asistir al programa de su hija sin incidentes, sino que me habían invitado a participar en actividades continuas que me darían contacto regular y significativo con Emma. «Eso suena bien», dijo con cuidado. «¿Puede la abuela Clara venir a cenar el domingo?», preguntó Emma, mirando entre sus padres con esperanzada expectación. «Dijo que me enseñaría a hacer sus macarrones con queso especiales si decías que estaba bien». La pregunta flotó en el aire entre todos nosotros, resaltando lo absurdo de que una niña necesitara pedir permiso para que su abuela asistiera a la cena familiar, para pasar tiempo compartiendo las habilidades y el conocimiento que las abuelas habían estado transmitiendo a los nietos desde el principio de los tiempos. «Por supuesto que la abuela Clara puede venir a cenar», dijo Marta, aunque su voz llevaba el tono cuidadoso de alguien que hace una concesión en lugar de extender una invitación genuina. Esa noche, me senté en mi cocina con una taza de té y la última carta de Tomás, la que había estado guardando para cuando más necesitara su sabiduría. Su letra estaba temblorosa para entonces, pero su mensaje era claro y fuerte. «Mi queridísima Clara», decía, «si estás leyendo esta carta, significa que has llegado a un momento en el que necesitas recordar algo importante sobre ti. Nunca has sido alguien que necesitara ganarse el amor a través del cumplimiento. Nunca has sido alguien que tuviera que disminuirse para hacer que otros se sintieran cómodos. Eres Clara, que crió a nuestro hijo con sabiduría y fuerza, que manejó cada desafío que la vida nos lanzó con gracia y determinación. No dejes que nadie, ni siquiera David, te convenza de ser menos de lo que eres. La mujer de la que me enamoré hace 50 años era magnífica en su fuerza. Todavía lo es». Doblé la carta con cuidado y la puse de nuevo en el cajón. Luego cogí mi teléfono y llamé al número que Elena me había dado para su club de lectura. «¿Susana? Soy Clara, la amiga de Elena.
Entiendo que este mes estáis leyendo Donde cantan los cangrejos. Me gustaría mucho unirme a vuestra discusión. La voz de Susana era cálida y acogedora, llena del entusiasmo que comparten los amantes de los libros cuando alguien nuevo quiere unirse a su conversación. Maravilloso. Nos reunimos el jueves a las 7. Eso sí, advertencia. Somos un grupo de mujeres con opinión que no se guardan sus análisis literarios. ¿Puedes manejar un debate animado? Creo que puedo manejarlo, dije sonriendo ante el desafío. He estado callada durante demasiado tiempo. Es hora de que recuerde cómo tener opiniones de nuevo. A la mañana siguiente, un golpe tentativo en la puerta de mi cocina. David estaba en mi porche trasero, sosteniendo 2 tazas de café y luciendo la expresión incierta de alguien que no estaba seguro de su bienvenida. «Traje tu favorito», dijo cuando abrí la puerta. «El de avellana y vainilla de ese sitio del centro. Pensé que quizás podríamos hablar». Acepté el café y le hice un gesto para que se sentara en mi mesa de la cocina, la misma mesa donde una vez le había ayudado con los deberes y escuchado sus sueños y celebrado sus logros, donde le había dado incontables comidas y vendado rodillas raspadas y proporcionado la presencia constante que los niños necesitan para sentirse seguros en el mundo. «Te debo una disculpa», dijo después de que nos sentáramos en silencio durante varios momentos. «En realidad, te debo varias disculpas, pero no estoy seguro por dónde empezar». «Empieza por donde te parezca bien», dije en voz baja. Creo que olvidé quién eres», dijo, su voz llevando la confusión de alguien que descubre una verdad incómoda sobre sí mismo. «En algún momento del camino, dejé de verte como mi madre que tenía sus propios pensamientos, sentimientos y preferencias, y empecé a verte como una responsabilidad que necesitaba gestionar. Me dije a mí mismo que era amor, pero no lo era. Era control». La admisión flotó entre nosotros como un puente que ninguno de los dos estaba seguro de cómo cruzar. «¿Cuándo pasó eso?», pregunté. «¿Cuándo me convertí en alguien que necesitaba ser gestionada en lugar de alguien que merecía ser consultada?» David se quedó callado durante mucho tiempo, girando su taza de café en sus manos mientras buscaba una respuesta honesta. «Creo que comenzó cuando papá murió», dijo finalmente. «Tenía tanto miedo de perderte a ti también. Tan preocupado de que te pasara algo mientras yo no estaba allí para ayudar. Pero en lugar de preguntar qué tipo de ayuda querías, decidí qué tipo de ayuda creía que necesitabas. Y en algún momento del camino, dije suavemente, ayudar se convirtió en controlar, y mi aprecio por tu preocupación se convirtió en permiso para que tomaras decisiones sobre mi vida». «Sí», dijo simplemente. «Y lo siento, mamá. Siento haber olvidado que tener 73 años no significa que dejes de ser capaz de saber lo que quieres. Siento haber dejado que mi miedo a perderte se convirtiera en un comportamiento que en realidad te estaba alejando». Era la conversación que había estado esperando desde que todo esto comenzó. El reconocimiento de que había sido tratada como menos de lo que era. El reconocimiento de que la edad no me descalificaba automáticamente para tener autonomía sobre mi propia existencia. «Los folletos de la residencia asistida», dije. «Los documentos legales, los planes para vender mi casa, ¿eran realmente sobre mi seguridad? ¿O eran sobre tu necesidad de sentir que tenías todo bajo control?» El rostro de David se sonrojó con la vergüenza de alguien obligado a examinar motivaciones que había estado evitando. «Ambas cosas, creo, pero principalmente lo segundo. Quería sentir que te estaba protegiendo, pero lo que realmente estaba haciendo era protegerme a mí mismo de tener que preocuparme de que tomaras decisiones que yo no aprobaba». Hablamos durante 2 horas más, trabajando a través de meses de malentendidos acumulados y sentimientos heridos. David admitió que Marta había estado presionando para actuar más rápido en mudarme a la residencia asistida, preocupada de que me volviera más arraigada en mi independencia si esperaban demasiado. Yo expliqué que no me oponía a hacer cambios a medida que envejecía, pero quería ser parte de las conversaciones sobre cómo podrían ser esos cambios. «Puede que algún día necesite ayuda», le dije, «pero quiero que esa ayuda honre quién soy, no que borre quién he sido. Quiero que se me consulte, no que se me gestione. Quiero que mis preferencias importen, incluso cuando son inconvenientes para los planes de otras personas». «Lo entiendo», dijo David, y por primera vez en meses, creí que realmente lo hacía. El domingo siguiente, llegué a lo que había empezado a pensar como mi casa de nuevo, llevando ingredientes para la lección de macarrones con queso de Emma
y luciendo la confianza de alguien que pertenece en lugar de alguien que está siendo tolerado. Marta me saludó con lo que pareció calidez genuina, y Emma inmediatamente reclamó mi atención con preguntas sobre variedades de queso y técnicas de cocina. Mientras trabajábamos juntas en la cocina, Emma parada en su taburete a mi lado mientras yo guiaba sus pequeñas manos a través del proceso de hacer una salsa de queso adecuada, sentí la satisfacción de transmitir conocimiento que importaba, no porque fuera complicado o difícil, sino porque era mío para dar y suyo para recibir, una transacción entre abuela y nieta que no necesitaba más justificación que el amor que la hacía posible. Cuando sea mayor, anunció Emma mientras revolvía el burbujeante queso con seria concentración, voy a hacer esto para mis hijos y les diré que mi abuela Clara me enseñó. Eso suena perfecto, dije, viendo su rostro brillar con el orgullo de alguien que aprende algo real y útil. Y quizás añadas tus propios toques especiales para hacerlo aún mejor. Más tarde, mientras estábamos sentados alrededor de mi mesa de comedor, comiendo los macarrones con queso que Emma había ayudado a crear, miré a mi familia, mi hijo que había recordado cómo verme claramente, mi nuera que había dejado de verme como un problema a resolver, mi nieta que nunca había dudado de mi valía, y sentí la profunda satisfacción que proviene de reclamar tu lugar en el mundo, no a través de la ira o la confrontación dramática, sino a través de la tranquila insistencia en que el amor real, honra en lugar de disminuir a las personas que afirma proteger. A veces, el silencio es la verdad más ruidosa, pero a veces, lo más importante que puedes hacer es encontrar tu voz de nuevo y usarla para recordar a las personas que amas que la dignidad, una vez perdida, puede ser reclamada por cualquiera lo suficientemente valiente como para dejar de disculparse por ocupar espacio en el mundo. Y a veces, las mejores victorias son las tranquilas, ganadas no en juzgados o salas de juntas, sino en aulas de parvulario y cocinas de cena dominical, donde el amor aprende de nuevo a significar respeto y presencia en lugar de control y gestión, donde las abuelas recuerdan que son tesoros, no cargas, donde las familias descubren que envejecer no significa volverse más pequeño, donde cada voz importa, especialmente las que han estado calladas demasiado tiempo.